Hola amigos de Publicidad a la Prensa. Paseando por el bosque de Chapultepec nos encontramos que, jugando también se aprende. El Museo del Caracol se ha llenado de figuras Playmobil, para que todos los niños conozcan las distintas etapas de la humanidad, desde la era de los dinosaurios hasta nuestros días. La exposición cuenta con maquetas que recrean los momentos más importantes de civilizaciones antiguas, como los egipcios, romanos y vikingos. Los muñequitos de Playmobil son los únicos protagonistas de los dioramas que conforman esta muestra con toque nacional, así que prepárate para verlos en episodios que marcaron la historia de nuestro país. Todas las maquetas son elaboradas por verdaderos amantes de Playmobil. Trabajaron con miles de piezas para lograr esta exposición. Playmo Historia es organizada por Amex Play, un grupo de amigos coleccionistas de las famosas figuritas alemanas que promueven actividades y diversas exposiciones lúdicas e interactivas. La piratería en la Nueva España. Durante el virreinato, los mares de la Nueva España fueron acosados por piratas ingleses y franceses. Atacaban a los navíos que llegaban o partían del territorio cargados de riquezas. Los puertos también estaban amenazados, por lo que se tuvo que construir fuertes y murallas defensivas en muchas ciudades costeras, como San Juan de Ulúa en Veracruz. Para hacerle frente a la piratería, los cargamentos españoles que salían de Cádiz viajaban en flota, es decir, en embarcaciones acompañadas. México, árbol de la vida. Metepec, poblado del Estado de México, muy cercano a Toluca, es famoso porque ahí pueden comprarse árboles de la vida, artesanías usualmente hechas de barro. Estos objetos se remontan a los tiempos de la conquista española, cuando los misioneros los utilizaron para enseñar a los indígenas la tradición bíblica del Génesis, donde se observa arriba a Dios, debajo de él se representa la creación del mundo, la historia de Adán y Eva, la serpiente que los tentó y al arcángel Gabriel. Con el tiempo, los árboles de la vida comenzaron a utilizarse para representar otras historias. Este árbol de la vida, por ejemplo, es una síntesis de historia desde la fundación de México Tenochtitlan hasta la promulgación de la Constitución de 1917. Están los personajes más importantes de nuestro pasado, como Miguel Hidalgo, Allende, Morelos, Juárez, Maximiliano y Carlota, Porfirio Díaz, Emiliano Zapata, Francisco Villa y Venustiano Carranza, pero también aparece el pueblo, actor principal sin el cual los héroes no podrían existir. La Plaza Mayor de México, lo que actualmente se le conoce como Zócalo de la Ciudad de México, en otro tiempo fue la Plaza Mayor. Ahí, a unos metros de los vestigios mexicas, los españoles establecieron en el siglo XVI el corazón político y religioso de la Nueva España, aunque también tuvo otros usos. En esa plaza, por ejemplo, estuvo el primer lugar de recepción de correos, la primera panadería, así como también varios mercados. Esta es una recreación de una mañana calurosa del verano de 1767. Es el mercado del Baratillo, en la Plaza Mayor de México, tal y como lucía hace poco más de 200 años. Podrá observar comerciantes vendiendo sus mercancías, y la gente podía conseguir frutas, verduras y hierbas. En los alrededores se encontraba el Palacio Virreinal, la Catedral Metropolitana, el edificio del Ayuntamiento y otro mercado, el del Parián. Por ello, en la Plaza Mayor se daba cita a todos los grupos sociales del virreinato: indígenas, españoles, criollos, negros, mulatos, etc., ya que se enteraban de los acontecimientos más importantes o presenciaban el momento en que las autoridades azotaban en la picota a los ladrones. Aún hoy en día, el Zócalo es punto de reunión para muchas personas. El antiguo Egipto. Hace unos 5000 años, a las orillas del río Nilo, floreció una de las grandes civilizaciones antiguas. Los egipcios surgieron en el año 3100 a.C., cuando la primera de 30 dinastías gobernantes unificó a los pueblos de las regiones del Alto y Bajo Egipto. Los faraones fueron considerados como descendientes de los dioses, y por ello se convirtieron en la máxima autoridad. Su ubicación era privilegiada. Al norte, tenían salida hacia el mar Mediterráneo. Hacia el este y oeste, el árido desierto funcionaba como una barrera natural
que impedía las invasiones de los pueblos cercanos. El Nilo fue río bondadoso y al mismo tiempo inclemente. Permitió la agricultura y facilitaba el transporte mediante la navegación, pero si el nivel de agua aumentaba más de lo esperado, el río se desbordaba, y si el nivel descendía mucho, provocaba sequías y los alimentos escaseaban. Los egipcios dependían de un frágil equilibrio. La egipcia fue una cultura muy rica. Conocieron la escritura, destacaron en las matemáticas y gracias a ellas construyeron enormes pirámides y monumentos. El puente de Metlac. Uno de los grandes obstáculos para el desarrollo económico del México independiente fue la ausencia de buenas vías de comunicación. Por ello, la construcción de ferrocarriles recibió un gran impulso de los gobiernos posteriores a la Guerra de Reforma. Como se esperaba, los ferrocarriles fueron un magnífico estímulo para la economía, pues el transporte de mercancías se volvió más barato. Además, se facilitó el traslado de personas y los productos regionales pudieron integrarse a un mercado nacional. El ferrocarril mexicano que comunicó a la Ciudad de México con el puerto de Veracruz fue el primero en concluirse. Tenía una longitud de 423 kilómetros y su construcción tardó 15 años. Fue inaugurado en su totalidad el 1 de enero de 1873, cuando ya gobernaba Sebastián Lerdo de Tejada. Entre las obras de ingeniería más destacadas que se realizaron para esta línea ferroviaria se encuentra el Puente de la Soledad, con 228 metros de largo, y el Puente de Metlac, con una exuberante vegetación. Como dato curioso, José María Velasco, importantísimo pintor de la época, representó a este último paraje en sus pinturas. Vikingos. La palabra vikingo se utilizó para llamar a algunos pueblos originarios de Escandinava, al norte del continente europeo. Fueron pueblos que se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Sin embargo, los vikingos son recordados por ser guerreros, bárbaros, saqueadores y por haber iniciado en el siglo VIII una serie de invasiones a otros pueblos. Los vikingos fueron grandes y curiosos navegantes en una época en la que se viajaba poco por mar. Hicieron incursiones guerreras y comerciales en Inglaterra, Escocia, Francia, España y al norte de África. Conocieron Constantinopla, Bagdad e incluso llegaron a América muchos años antes del arribo de Cristóbal Colón. Esto fue gracias a su talento para construir barcos ágiles y muy resistentes, que eran de madera y se movían con el viento o con los remos. Estos eran de muchos tipos. Algunos eran de guerra, en los que solo se transportaba hombres, y otros eran mercantes, hechos para transportar productos. Las embarcaciones podían medir desde 6 y hasta 25 metros. Los vikingos, al igual que muchas otras culturas, eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses. Cada uno tenía su símbolo. Por ejemplo, el de Odín era una lanza, el de Thor, dios del trueno, un martillo. Las aventuras de los vikingos aún inspiran películas y todo tipo de relatos épicos. Hasta aquí con el video, se despide Publicidad La Prensa, dándole las gracias por acompañarnos en este viaje. Te recomendamos suscribirte a nuestro canal, dale manita arriba y comparte nuestro contenido.